Hacemos contacto a esta hora de la mañana con Jaime Nebot, exalcalde de Guayaquil. Abogado, buenos días, bienvenido a nuestro programa. Buenos días, Janet, y un caluroso saludo a los televidentes de Teleamazonas. Bueno, quisiera primero conocer de usted una evaluación de todo lo que ha sido esta pandemia aquí en el Ecuador, principalmente en la ciudad de Guayaquil, que ha sido particularmente golpeada por esta enfermedad y en donde pues se ha visto el mayor número de casos de infectados y de decesos. ¿Cómo lo vio usted? ¿Cómo lo vivió usted? Mire, este es un virus nuevo. Como todo virus nuevo y mortal, tiene un comportamiento que no se puede definir si no se lo sufre. Y le voy a poner un ejemplo. Si usted toma Inglaterra, Alemania, Francia, España e Italia como un gran país y lo compara con Estados Unidos, tienen más o menos los mismos habitantes, han tenido más o menos los mismos contagiados, pero los muertos en Estados Unidos son un tercio, una tercera parte de los muertos en Europa. Y no podemos hablar de sociedades que no están avanzadas. El comportamiento de Nueva York, similar al de Guayaquil, no es el mismo comportamiento del resto de ciudades de Estados Unidos. El comportamiento de Madrid no es el mismo comportamiento de Sevilla. El comportamiento de la Lombardía no es el mismo comportamiento de Roma. Entonces, el tema es complicado, hay que afrontarlo como se lo está afrontando y hay que salir adelante. No hay otra posición frente a esto y se va aprendiendo cada día. Los primeros días nadie sabía que la hidroxicloroquina mezclada con acitromicina podía producir efectos positivos. Hoy se sabe, hoy hay personas que opinan incluso en contra del origen del virus y de sus efectos y recomiendan la oxigenoterapia. Esto va a seguir adelante, hay que tratar de que cause las menores muertes y el menor daño posible y salir lo más rápido posible a una normalidad relativa. Porque el mundo después del coronavirus no será el mismo. Y no será el mismo simplemente porque la enfermedad pase. Porque la enfermedad pasará, como pasó la gripe española y la peste negra en Europa, en una época en que no había agua potable, alcantarillado, jabón, asepsia y peor medicina. Pero las secuencias económicas, financieras y sociales en un país como este, que ya está más semi-moribundo en materia económica, en materia fiscal, en materia financiera, van a ser graves y esas se van dando día a día y se van deteriorando día a día, mientras con razón nos preocupamos primero del tema coronavirus. Y precisamente en eso, pues en últimos días se publicó una propuesta por parte del Partido Social Cristiano, con usted a la cabeza y Madera de Guerrero, en el sentido de cuáles deberían ser las medidas que se deben aplicar en este momento para combatir o para enfrentar la parte humanitaria, pero también para empezar a atender la situación económica que ya se empieza a sentir, no solamente en las empresas, sino en el bolsillo de cada una de las personas y los hogares en nuestro país. Entonces, el punto número 1 dice solidaridad sí, impuestos no. Pero la verdad hace falta como definir un poco más qué quiere decir en esto el gobierno y qué quiere decir en este momento pues usted del Partido Social Cristiano, Madera de Guerrero y gran parte de los empresarios del país. ¿Por qué lo interpretan, y quisiera que usted me lo diga, como un impuesto escondido? ¿Y cómo lograr esa contribución humanitaria de parte de las empresas o de las personas que forman esas empresas? Hace falta definir ahí cómo lograr ese aporte necesario en este momento. Yo se lo voy a definir y se lo voy a aclarar con muchísimo gusto. Primero, establezcamos la suma. El gobierno quiere 1.200 millones de dólares por una sola vez. Por una sola vez. Es importante recordar esto. Segundo, ¿para qué quiere la plata del gobierno? Hay una contradicción que el gobierno debe aclarar. Mientras el presidente de la República indicó que era exclusivamente para luchar contra el coronavirus, el ministro de la Producción dijo que el dinero era para apalancar, usar como garantía esa suma para nuevos empréstitos internacionales. Eso sería gravísimo, debe ser aclarado, no me corresponde a mí, pero voy a analizar ambas posibilidades. En el caso de que sea como dice el ministro, eso es un absurdo porque usted
para la macroeconomía, para el grave problema del que hay que curar al Ecuador, generando prosperidad y desarrollo, y no exacciones a gente que no tiene ni para comer, para pagar peor. 1.200 millones no son nada, no llegan a ser mes y medio de salarios de los ecuatorianos. Si es como esperamos y queremos para luchar contra el coronavirus, es una suma importante. ¿Qué queremos decir nosotros, solidaridad sin impuestos? No, usted no puede disfrazar de un fideicomiso un tributo. La solidaridad no se puede imponer por ley ni por decreto. Además, esas donaciones, que no son tales porque nacen de la obligatoriedad de la ley, se convierten al ingresar al fideicomiso en dinero público, que jamás podría ser manejado por privados, como dice el gobierno. Y eso tiene un bemol adicional. El bemol adicional es que al caer en el campo público, todo se traba, todo se demora. Y tiene algo peor, es inviable, porque la gente, ni las empresas, ni los funcionarios públicos de cualquier nivel, ni los ciudadanos comunes, ni los trabajadores, ni los campesinos tienen para pagar. Entonces, nuestra solución es establecer un acuerdo social y solidario para la lucha contra el coronavirus, dándole liquidez inmediata a los fondos privados, a los fondos de fideicomiso, pero dándole plazo a su vez al que quiere donar o quiere prestar. Ya le voy a explicar la diferencia de ese mecanismo. ¿Por qué? Usted mira, ¿cómo es posible eso? Muy sencillo, con la intermediación de la banca nacional e internacional. Una empresa quiere donar, un ciudadano quiere donar, le conduele lo que está pasando, se preocupa por lo que le puede pasar a él y a su propia familia. Esto no es caso solamente de solidaridad, es un caso donde la donación juega también con la conveniencia y la prevención de la salud de sus amigos, de su familia, de usted mismo. Entonces, quiere donar, pero no tiene plata. ¿Qué hace? Entrega un pagaré o varios pagaré con vencimientos anuales a 6 años plazo. Ya no tiene que pagar como quiere el gobierno mañana en semejante crisis, tiene que pagar en 6 años plazo. Se reciben los documentos, en el fideicomiso se los hace dinero efectivo a través de descontarlos en la banca nacional o internacional. Y entonces el fideicomiso privado tiene dinero inmediato y el donante paga en 6 años, cuando la situación haya mejorado, cuando su sueldo, sus ingresos sea mejor. Esto se puede complementar con un sistema, digo complementar porque no es opuesto. Habrán empresas que no quieran llegar a X suma de donación y digan: yo presto plata, doy en préstamo dinero al gobierno. Eso sí, el gobierno hará un fideicomiso para eso. Manejará con las limitaciones del sector público, en el sector público con un objetivo, coronavirus. Pero también puede hacer, porque el sistema es el mismo, entrega de pagarés o de valores a largo plazo, 6 años, los hace efectivos. ¿Y cómo repaga el gobierno al acreedor ese préstamo? Con la entrega simultánea de títulos de crédito a 6 años plazo, porque el gobierno también necesita liquidez, a 6 años plazo, títulos de crédito sin límite de uso, y de esa manera la economía funciona. Hay que ser creativo en esto. Sí. Usted no le puede pedir a un país que no puede comprar, ni vender, ni producir, ni pagar, que lo haga. Mire, déjeme ponerle un ejemplo para ver si nos entendemos. Quitarle a un hombre que se toma 3 vasos de leche al día, un vaso de leche, es bárbaro, es terrible. Pero hay algo peor que eso: no darle de comer a la vaca. Porque si la vaca se muere, el dueño de la vaca se queda sin vaca, la vaca muerta, y todos los demás se quedan sin leche. Entonces, si el mundo está evolucionando, a mí me agrada, dentro de la desgracia, ver al G7, al G20, al Banco Mundial, al propio Fondo Monetario Internacional, girando a lo que hay que hacer, a lo que hace Estados Unidos, lo que hace Inglaterra, lo que hace Francia. Créditos, desarrollo, recursos, facilidades, sí. Bajar intereses, bajar impuestos, y el de Ecuador hace lo contrario. Sí, abogado, pero si quiere empezamos por lo del Fondo Monetario Internacional. Resulta que el Fondo Monetario Internacional ha definido que tiene que ayudar a los 25 países más pobres del mundo, pero el Ecuador no está en la lista, porque resulta que el Ecuador no es considerado un país pobre. Ahora, nosotros tenemos un país dolarizado, no podemos imprimir dólares, no tenemos ahorros, vivimos del petróleo,
ya sabemos en dónde está el precio del petróleo en este momento, súmele a eso que se rompe el SOTE. Es decir, como que el coronavirus para nosotros tiene un sentido mucho más amplio de la palabra y poder de destrucción, es decir, hay todo un entorno destructivo al lado del coronavirus. Entonces, todo lo que se está consiguiendo ahora, 3.000 millones de dólares llegan pronto, se consiguió algo de la China, es decir, pero esa ayuda internacional de la que usted habla tiene que ir también, estamos a la cola. No estamos en primer lugar ni vamos a poder estar por la condición que tenemos como en condición económica o la consideración económica que le tienen al Ecuador. Y por otro lado, abogado, su propuesta puede ser válida y yo creo que no hay el tiempo en este momento para analizarla, pero la realidad es esta. Y quiero preguntarle, ¿usted considera que, pues digamos, hay distintos tipos de empresas en nuestro país? Yo me preocupo más por las medianas y pequeñas, pero hay grandes empresas en nuestro país, tanto en Guayaquil como en Quito, que han tenido enormes utilidades. Yo tengo aquí una lista de 10 empresas, no las voy a mencionar porque las sensibilidades son terribles, pero la empresa número 1 en este país en el 2018 ganó 150 millones de dólares, la número 2 144 millones de dólares, la número 3 48 millones, 44 millones, 17 millones, 39, 20. No digo que esa sea dinero para ir al bolsillo, porque no es así, las utilidades también se reinvierten en las empresas, pero es gran cantidad de dinero. ¿Usted no cree que esas empresas deberían contribuir en un momento de tanta necesidad como ahora, no acorde a su voluntad, sino acorde a la necesidad, acorde a su posibilidad? Mire, 2 errores no hacen un acierto. Yo con toda cortesía voy a discrepar de su enfoque, si me da el tiempo, al menos similar al suyo, para poder explicarlo brevemente. Porque usted dice, no podemos analizar las cosas. Ese es el problema de este país. Aquí nadie analiza nada. Aquí se cometen torpezas permanentemente y al día siguiente alguien dice, ¿y qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos ahora? El primer cambio es no seguir cometiendo torpezas. Ese es el primer cambio. Entonces, esto es como sigue. Si usted siempre piensa en lo importante, en lo que debe hacer todos los días para que las cosas vayan bien, generalmente, salvo una pandemia como esta, no caerá en urgencias. Este país vive de la urgencia. Aquí hay muchísimas formas de tener liquidez, más allá de que yo coincido con usted. Este es un problema solidario, de conveniencia, pero no se pueden transformar las cosas en un concepto perverso, que es que cada vez que hay necesidad de plata, usted le saca plata al pueblo. Le saca plata al pueblo. Esta vez ni las empresas ni el pueblo, salvo estas excepciones que usted está mencionando, tienen para pagar. Yo no estoy discrepando que paguen. Estoy dando la viabilidad para que puedan pagar. No solamente ellas, sino los que pueden donar. Dígame una cosa. Aquí, en primer lugar, si el Fondo Monetario cree que no somos un país pobre, usted justifica, y yo debo decirlo, tengo una animadversión personal al Fondo Monetario. Nunca ha resuelto un problema en ningún país del mundo, porque tiene una fórmula única para toda enfermedad. Usted es joven, no sé si usted se acuerda del mentolatum. Lo recomendaban para todo y no era bueno para nada. Aquí, ¿qué es lo que hay que hacer? Que no hay liquidez inmediata. Suprima usted los subsidios a los combustibles, salvo el del transporte urbano, el de la agricultura, el de la ganadería, el de las bombonas de gas para la gente pobre y el de la agricultura. Y vea usted si tiene o no tiene liquidez, que será cada vez mayor, porque sí, abogado, el petróleo ahí le hago una pregunta. Se va a quedar en 20 dólares. Le hago una pregunta, pero esa es una alternativa a la que usted se opuso en octubre, que lo hizo cambiar de opinión. No me hizo cambiar, usted me oyó mal. Yo nunca me he opuesto, yo siempre sostuve eso. Fue la torpeza de ese decreto que casi acaba con el gobierno y con el Ecuador, que por querer suprimir todos los subsidios, lo que era una monstruosidad, pasó lo que pasó. Yo siempre dije lo que estoy diciendo ahora. Y el gobierno, cuando aprendió su lección aquella aciaga noche en que se bajaron los pantalones frente a lo que sucedía, lo que debió haber hecho es cumplir con lo que dijo esa noche, que en 7 días iba a haber una fórmula para focalizar el subsidio. Han pasado 7 meses y todavía no lo hace. Se puede titularizar cartera de petróleo, se puede titularizar y vender cartera del sector eléctrico. No se debería, aunque se puede, hacerlo con el BIES, porque esa es plata de nosotros, los afiliados. Usted, sin despedir al burócrata, que es necesario y respetable, usted puede no renovar los contratos de plazo que se van venciendo, donde no hay despido,
donde no hay indemnizaciones, simplemente hay la aceptación de una realidad. Usted va a suspender el pago de la deuda externa, lo cual me parece bien y lo hemos venido recomendando. Eso no quiere decir ponerse bravo y decir yo no pago, no. Es decirle al mundo lo que el mundo ha comprendido. Queremos pagar, no podemos pagar, sentémonos a conversar y reiniciemos los pagos cuando podamos diferir el plazo, bajar los intereses. Pero eso ya se está haciendo, abogado. Eso ya se está haciendo. Eso se está haciendo. Eso está dentro de las medidas que está tomando ahorita el gobierno. El gobierno no ha tomado ninguna medida, perdóneme que le diga. Más aún, el señor ministro de Finanzas, y yo fui uno de los que lo defendió conceptualmente, porque yo soy un hombre sensato, de la acusación de que cómo iba a pagar 320 millones de bonos que no valían sino 2/3 del valor nominal en su vencimiento, habiendo declarado que iba a suspender el pago de la deuda. Y yo dije, a ver, si el ministro está pagando 320 para recibir 2.000 millones, parte de multilaterales y parte del sector privado, yo estoy de acuerdo, porque el país necesita liquidez inmediata, sin perjuicio de un cambio estructural del que podemos hablar otro día y que está por escrito, puesto por nosotros por 10ª vez en la historia. Muy bien. Tuvo el infantilismo de entregar 320 millones y yo pregunto, ¿y dónde está lo que iba a recibir? Yo no dudo de la palabra de los multilaterales, porque cumplirán, pero no mañana. Y aquí los muertos se mueren hoy día. Sí, pero se anunció que iban a llegar 3.000 millones de dólares. ¿Eso en dónde queda? No ha llegado nada. No, un momentito. Es que no vivimos de anuncios. Pues. La gente no come con anuncios. Los muertos no se entierran con anuncios. Los enfermos no se curan con anuncios. Entonces, gastó 320 millones, 1/3 de la liquidez que tenía el Ecuador, para recibir 1.700. Muy bien. Dejo a un lado las críticas de otro motivo. ¿Dónde está esa plata? Ha pasado más de 20 días, la plata no llega. ¿Cuándo va a llegar? ¿Usted cree que en el mundo no hay dinero? Hay dinero caro en este momento por las circunstancias, pero hay que tomarlo, pues. ¿Usted cree que Estados Unidos, la tracalada de trillones que va a poner en la economía, los tiene en caja? ¿Va a emitir o se va a endeudar? ¿Usted cree que España, que está en la zona del euro y no puede devaluar, tiene 200.000 millones de euros para ponerlos en la economía? No los tiene, se van a endeudar. Este es un momento de volcar el presupuesto del Estado. Cualquier nuevo endeudamiento, hacer caja, hacer lo que le dije, no con los trabajadores del Estado, no, con las personas que han llegado, contratitos que se están venciendo, y de eliminar subsidios, repito, porque soy claro y siempre lo he sido, más allá que usted no me ha oído, aparentemente. Subsidio al transporte urbano tiene que dar, subsidio a las bombonas de gas de los pobres tiene que dar, subsidio al agricultor pobre, al pescador artesanal pobre, al ganadero pobre o mediano, tiene que quedar, como temporalmente podría quedar para no perder divisas en una exportación y no generar desempleo, alguno excepcional para las empresas que puedan estar en ese problema de competitividad en el mercado mundial. Abogado, primero me da, digamos, destaco de todo lo que usted acaba de decir, que esos subsidios, tanto a los agricultores como a los pescadores, debe ser a los pobres, porque ya se ha definido que ese subsidio beneficia precisamente a los ricos, a muchos de los ricos y muchos de los que están en esos sectores y se aprovechan de ese subsidio. Pero mi última pregunta, estoy totalmente fuera de tiempo, les ruego ser lo más corto posible, para poder eliminar subsidios, para hacer una reforma laboral de la que ya no pudimos hablar, es decir, para hacer los cambios estructurales que necesita este país, se necesita apoyo político. ¿En dónde va a estar usted y su grupo político para poder lograr estos cambios a la velocidad que se necesitan? Para decirle las cosas con claridad, desde el punto de vista conceptual, está por escrito lo que nosotros pensamos. Sea que se tengan que hacer por el Ejecutivo, sea que se tengan que hacer por la Asamblea, nuestro apoyo a esas tesis está allí de manera incondicional y, como siempre, sin prebenda alguna. Segundo, las dos medidas que usted acaba de mencionar de nuevo, haciéndose eco de lo que yo dije, suprimir subsidios, focalizándolo, es decir, dejando lo que hay que dejar. Claro que sí, para la gente pobre. Los ricos ni los contrabandistas no tienen ni tuvieron que haber tenido nunca subsidio alguno. Para eso no se necesita de la Asamblea,
Eso lo puede hacer el gobierno en 10 minutos. Lo que pasa es que los minutos del gobierno son meses en el calendario real. Perfecto. Gracias, abogado, por estar esta mañana con nosotros. Nos quedan muchísimos temas, pero ojalá podamos volver a conversar en este corto espacio, que lamentablemente es así. Gracias, abogado, por estar esta mañana con nosotros. Cuando usted desee. Muchas gracias por la invitación. Gracias.